Hoy en el recuento, Amazon presenta un montón de novedades, te hablaré de cada una de ellas. Además, Google Assistant también está mejorando en privacidad y detección de palabras. DxOMark corona al Huawei Mate 30 Pro como la mejor cámara. OnePlus presenta su nueva televisión y por supuesto también OnePlus presenta ya su nuevo modelo 7T. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Ya estamos por aquí para seguirte informando de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Ayer y hoy se han presentado varias cosas, así que vete preparando. Pero antes, revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté qué tema prefieres utilizar en el dispositivo, si tema claro o tema oscuro, ahora que se está poniendo tan de moda el tema oscuro. Y la gran mayoría prefiere ese modo, lo cual se me hace un poco extraño porque, por ejemplo, las primeras versiones de Android venían con un tema claro. Después en Android 3 se empezó a cambiar a temas oscuros. Android 4 para smartphones llegó con un tema oscuro. Después como que la gente creo que se hartó y dijo, no, ¿sabes qué? No me gusta esto, me gustarían tonalidades más claras, y cambiaron otra vez al tono claro y ahora está regresando a aplicarse el modo oscuro, solo que ahora como una opción que tú puedes elegir si quieres claro o oscuro. Muy raro esto. En fin, vámonos a la primera noticia porque hablamos de Amazon, quien ha presentado un montón de productos nuevos, renovando prácticamente todo su catálogo. Para empezar, Alexa ahora soporta nuevos comandos, como que le digas, Alexa, dime qué escuchaste, para que te diga el último comando que tú le habías dicho, o también, Alexa, ¿por qué hiciste eso? Y ya te va a responder una explicación de alguna respuesta que te haya dado. Estas novedades están principalmente en inglés, aunque también se ha dicho que ya va a hablar más idiomas, incluso es capaz de entender Spanglish, como le llaman a esta mezcla inglés-español que se habla en algunas regiones. Entonces dicen que Alexa ya es capaz de entender esa mezcla y en otras regiones también hablar varios idiomas. También presentaron la nueva Echo Dot with Clock, que es una bocina que integra unos LEDs para darte la hora también al mismo tiempo. No es una pantalla, sino unos LEDs, y es que dijeron que normalmente una de las preguntas que más le hacen a Alexa es precisamente preguntarle la hora, y con esta bocina buscan solucionar un poquito eso o ayudarte también a visualizarla más rápido, y también te puede mostrar temas como el clima. El precio de esta bocina estará en $59.99 en la preventa. También presentaron la nueva Echo Dot, es como la renovación de la tradicional bocinita de Amazon, con un nuevo diseño de tela y también nuevos colores. También llegó la Echo Studio, una bocina ya con un poquito más de potencia, de poder y de calidad de sonido. De hecho, da un sonido 3D y estará disponible en preventa a partir del 25 de diciembre a $199.99. Otro modelo que presentaron es la Echo Show 8. Si no lo sabes, existía ya una Echo Show 5 y dirás ¿por qué se saltan del 5 al 8? Bueno, es que el número no indica la versión, sino el tamaño de la pantalla. Ya le hicimos aquí review a la Echo Show 5, una bocina con pantalla, que en ese caso era de 5 pulgadas y fue todo un éxito en ventas, así que han decidido ahora sacar un tamaño un poquito más grande, ahora 8 pulgadas. Si no has visto ese review, te invito a que terminando el recuento puedas ir a darle un vistazo. Esta bocina tendrá un precio de $129.99. También presentaron una bocina llamada Echo Glow, que va enfocada a los niños, curiosamente, y es que te puede emitir diferentes tipos de luces. Tiene un diseño obviamente un poquito más infantil, repetimos, va enfocada a los niños, y aquí es donde también empieza a entrar polémica de si van a estar espiando a los niños o qué es lo que va a pasar. Se supone que no, y que está enfocada a responderles información básica, digamos, pero uno nunca sabe. Esta Echo Glow tendrá un precio de $29.99. Además, también Amazon presentó su Smart Oven, que es un horno de microondas inteligente, así que lo vas a poder controlar con comandos de voz o también de la forma tradicional. Su precio $249.99 a partir del 25 de septiembre, o sea ya. También presentaron sus propios Echo Buds, ya sabes que están de moda también que cada marca lance sus propios audífonos inteligentes. Cuentan con cancelación de ruido de Bose y además tienen una duración de batería de hasta 20 horas. Además viene con Alexa ya integrado, pero también pueden acceder a servicios como Siri y Google Assistant. Tendrán un precio de $129.99, pero aquí viene un dato curioso, y es que un ejecutivo de Amazon en una entrevista salió como que hablando de esos audífonos, pero curiosamente
curiosamente tenía los AirDots de Apple puestos mientras estaba hablando de sus propios Echo Dots. ¿De qué se trata? Es como si alguien te dice, yo soy usuario Android, y de repente lo sorprendes utilizando unos AirPods. Así que ya te imaginarás cómo se lo estuvieron acabando en redes sociales. Ha sido esto impresionante. Pero también presentaron los Echo Frames, unos lentes inteligentes, aunque no son como los Google Glass, que tenían una como pantalla aquí que proyectaba a tu ojo y podías ver información interesante. Nada de eso. En este caso solamente son lentes, digamos, normales, pero que te van a ayudar a escuchar lo que le pidas a Alexa. Así que con esto quieren que sigas presente en el mundo real. Dicen, no quieren obstruir nada en tu visión ni en tu oído del mundo real, sino que simplemente escuches lo que Alexa tiene que decirte. Y por último, también presentaron un anillo inteligente. Parece que Amazon se quiere meter en todos tus accesorios. Este anillo se llama Echo Loop y tiene dos micrófonos, una pequeña bocina y además un pequeño componente que hará que más o menos vibre este anillo cuando recibes una notificación o cuando te están llamando o si Alexa está procesando algún comando que tú le acabas de decir. Los lentes tendrán un precio de $179.99 y el anillo $99.99. Pero pasemos a la siguiente noticia, ya que si bien Amazon anunció mejoras en Alexa, Google también ha anunciado mejoras en su propio asistente, Google Assistant. Para empezar, ¿recuerdas el polémico tema de privacidad de los asistentes de voz cuando supimos que personas como tú y yo estaban escuchando fragmentos de conversaciones que teníamos en la vida real para mejorar su asistente? Pues resulta que ahora ya habilitaron la opción para que tú digas si quieres o no quieres participar en este programa de mejora de Google Assistant. Además, han mejorado la detección de la palabra de activación. ¿La diré o no la diré? Ya sabes que actualmente está OK Google y también está Hey Google. Entonces han dicho que esto lo mejoraron para que no se active cuando no debería activarse, porque hay veces que tú estás platicando con una persona y ves que tu celular se activa el asistente y dices, ¿qué rayos pasó? Ni siquiera dije algo parecido al comando. Pues resulta que han mejorado esto también para tratar de evitar estos momentos incómodos donde empieza a escucharte sin que tú lo hayas llamado. Pasemos a la siguiente noticia. Toca hablar de DxOMark, que ya ha evaluado la cámara del Huawei Mate 30 Pro, un modelo por supuesto muy reciente, y llegó a quitarle el primer puesto nada más y nada menos que al Galaxy Note 10 Plus 5G. Entonces es muy destacable este logro y no por poco, obtuvo 121 puntos en total, superando los 117 puntos que tenía el Galaxy Note 10 Plus 5G. Entonces sí es por bastante diferencia. Como los puntos buenos de la fotografía, destacaron los altos niveles de detalle en la mayoría de las condiciones, también la precisión en la exposición, también en la mayoría de situaciones, el ruido muy bien controlado, también la buena detección que tienen en el modo de desenfoque, el buen nivel de detalle que tienen en zoom de tomas cercanas y tomas medias de distancia, y la buena exposición y balance de blancos cuando utilizan el flash en el modo automático. En video tiene también pros como la exposición precisa en la mayoría de condiciones, también ruido bien controlado y buen nivel de detalle en interiores y también en exteriores, buenos colores vivos, además el enfoque automático es muy rápido y preciso y también una buena estabilización. Los contras en la fotografía que ellos detectaron es que en algunas condiciones el balance de blancos no es muy adecuado, además un poco de distorsión. También dijeron que al momento de hacer zoom en ocasiones el enfoque es un poco inestable. También dijeron que la cámara ultra amplia no es tan amplia como la de otros smartphones y que cuando no se está utilizando el flash a veces hay exposición muy fuerte y también variación en el enfoque. Como contras en el video dijeron que algunas texturas no se ven muy bien representadas con poca luz, además también hay bastante ruido en poca luz, estoy hablando de la grabación de video. También dijeron que los colores también tienen alguna distorsión cuando hay poca luz y que también el balance de blancos es un poco inestable cuando estás en exteriores. Así que obtuvo 131 puntos en fotografía y 100 en video, mientras que el Galaxy Note 10 Plus, que era el primer lugar, tuvo 126 puntos en fotografía y 101 en video. Entonces en video todavía califican mejor a Samsung, pero la diferencia la hace la fotografía y por eso en términos generales DxOMark ha decidido darle el primer lugar actualmente al Huawei Mate 30 Pro.
Pasemos a la siguiente noticia. OnePlus el día de hoy presentó su propia televisión. Lo hizo al final del evento, pero nosotros hablaremos primero. Y vaya que el presentador era muy animado, me hizo sentir como que mucha risa en ocasiones por cómo hacía la presentación, pero también me hizo sentir interés por lo que estaba diciendo. Dijeron que desarrollaron esta televisión por 14 meses, que es mucho mayor que el tiempo que invierten otros fabricantes en diseñar sus televisiones. Estamos delante de una pantalla QLED con resolución 4K y 55 pulgadas de tamaño. Según OnePlus, consigue 96% del espacio de color, casi 100, llegando muy cerca. Y lo curioso es que se compararon con los fabricantes más populares, diciendo que Sony, por ejemplo, alcanza el 93, Samsung el 94, pero OnePlus ha conseguido el 96. Por supuesto que ofrece soporte para contenido HDR con Dolby Vision, también viene con Dolby Atmos. Hay una versión normal y una versión Pro que incluso integra 8 altavoces a forma de una barra de sonido que se desliza automáticamente cuando tú enciendes la televisión. Viene con Android TV. Estas bocinas, por cierto, que te menciono, tienen una potencia de 50 watts, también comparándose, diciendo que las televisiones de gama alta tienen hasta 40 más o menos, pero en este caso llegan con más potencia. Los precios de estas pantallas, vaya que están interesantes, fueron anunciados en la moneda de la India, entonces haciendo las conversiones más o menos te puedo decir su equivalencia, y obviamente son precios de esa región. Si llegan a salir de ahí, seguramente aumentarán. El precio de la pantalla normal es de 69,900 rupias, que es más o menos 19,348 pesos mexicanos, por ahí de 930 dólares más o menos. Y la pantalla Pro tiene un precio de 99,900 rupias, más o menos 27,651 pesos mexicanos, más o menos 1,400 dólares aproximadamente. Entonces son precios, la verdad, muy competitivos tomando en cuenta la tecnología que tienen, que es QLED. Normalmente esta misma tecnología, una pantalla digamos similar pero de Samsung por ejemplo, costaría poco más del doble seguramente. Entonces vaya que son interesantes y además incluyen, como te dije, Android TV, pero tienen una función que se llama OnePlus Connect, que va a servirte para enviar contenido todavía más fácil desde tu celular, utilizarlo como control remoto, seleccionar contenido que quieres ver en la televisión pero desde el smartphone, moverte entre las aplicaciones de la televisión también seleccionando todo desde el smartphone. Entonces esta es la experiencia que ellos han querido complementar a Android TV para que puedas utilizar la televisión más fácil. Y vámonos a la última noticia, porque de todos modos terminamos hablando de OnePlus y su nuevo dispositivo móvil, el OnePlus 7T. Déjame contarte sus especificaciones. Viene con, por supuesto, especificaciones muy elevadas. Para empezar, el procesador Snapdragon 855 Plus, lo más reciente de Qualcomm. La pantalla es de 6.55 pulgadas AMOLED Full HD Plus, y aquí lo destacable es que tiene su tasa de refresco en 90 Hz. Es algo que ellos quisieron destacar muchísimo, porque dijeron incluso no podemos decirles cómo es que se siente, ustedes tienen que sentirla y verla para que realmente vivan esta experiencia de una pantalla de 90 Hz. Ya he probado algunas pantallas de 90 Hz y la verdad es que sí, el movimiento se ve exageradamente fluido. 8 GB de RAM, 128 y 256 GB de almacenamiento. Viene con cámara triple, el sensor principal es de 48 megapíxeles con estabilización óptica. También viene con la cámara telefoto con sensor de 12 megapíxeles. El zoom óptico sería de 2 aumentos y viene con la cámara gran angular de 16 megapíxeles, y en el apartado de selfies también tienes 16 megapíxeles. Viene por supuesto que con USB tipo C, lector de huellas dentro de la pantalla, batería de 3800 mAh y cargador rápido de hasta 30 watts. Así que puntos débiles, bueno, que no tiene micro SD, pero probablemente sea porque usan el almacenamiento más rápido posible hasta el momento, que dicen ellos ningún otro smartphone emplea UFS 3.0, entonces es la velocidad más rápida, que seguramente tendrá problemas con micro SD y por eso no la utilizan. Entonces aquí es donde como que puede ser uno de sus puntos débiles. Además no tiene jack, no es algo nuevo, ya tienen varias generaciones sin, pero tampoco anunciaron algo como resistencia
resistencia al agua y al polvo y otro tipo de cositas que hacen que el dispositivo suba de nivel, así que también por eso tendrá un precio bastante ajustado. Los precios para estos dispositivos móviles, y digo estos porque serían dos variantes, la de 128 GB y la de 256, son de 37.999 y 39.999 rupias. Repito, estos precios fueron anunciados en la India. Haciendo las conversiones serían de 10.500 pesos mexicanos y 11.071 respectivamente. En dólares sería algo así como $550 más o menos el modelo base y más o menos 600 o 580 el modelo con más almacenamiento. Así que precios exageradamente competitivos tomando en cuenta las especificaciones que encontraremos en ellos. Además tienen altavoces estéreo, eso se me había olvidado mencionarte, y traen un nuevo motor de vibración o de respuesta áptica, como le llaman, para que tengas una sensación muchísimo mejor al momento de estar escribiendo o al momento de jugar. Eso es lo que han querido destacar. Sin embargo, lamentablemente OnePlus todavía no se distribuye de forma oficial en muchas regiones, entonces simplemente participa en la encuesta y cuéntame si en tu región ya se distribuye de forma oficial OnePlus, ya está establecida, o lo tienes que adquirir a través de revendedores, algunas tiendas online o cosas como esto. Por el momento esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.